Sean todos bienvenidos un día más a Hoy Dios habla. El tema que hoy el Señor ha puesto en mi corazón y que vengo hablando del perdón. Voy a contarles sobre un caso muy cercano que conocí de dos hermanos que vivían en mucha disputa por diferencias que tenían en sus vidas. Unos papás que nunca les enseñaron a verse como hermanos, sino que fomentaron en ellos la enemistad, la rivalidad, la falta de conciencia de ser de la misma sangre. Unos hermanos que eran tal vez muy diferentes entre ellos, pero que tenían un fin para el Señor. Un día uno de ellos tuvo mejor trabajo que el otro, era más adinerado que el otro, y el otro, el que tenía poco recurso, estaba pasando por una situación bastante difícil en su situación económica. El adinerado, días atrás, tiempo atrás, había tenido una crisis económica también, y el Señor, en medio de la oración que él había presentado, el Señor le permitió tener un recurso de manera sobrenatural para que él pudiera cubrir esa deuda. El Señor le había dado a él que en oración había pedido. El Señor le había enseñado que podía obtener a través de su fe cosas, porque al fin y al cabo Dios era el dueño, es el dueño del oro y de la plata. Cuando su hermano menor presentó un problema económico, necesitaba un recurso que no era mucho, era poco, y que realmente su hermano mayor podía cubrir. La situación se basaba en que el hermano menor estaba muy angustiado y estaba orando, pidiéndole al Señor que por favor le supliera ese recurso. Necesitaba cubrir esa deuda porque era una garantía que tenía de perdonarle una deuda bancaria, pero era tanto que de 80 millones de pesos habían bajado a 11 millones la deuda. Por lo tanto, le angustiaba porque el tiempo que le habían puesto era corto y pasaba. Dios puso en el corazón de su hermano adinerado el poder ayudar a su hermano menor. Y entonces este le prestó el recurso. Le pedía el otro que pues estuvo muy sorprendido pues después de ser tan rivales y tan enemigos que él hubiese pensado en ayudarlo. Era muy grande y maravilloso para él este gesto. Entonces fue pasando el tiempo y él le pidió a su hermano le tuviese paciencia para pagarle y devolverle ese recurso. Pero el Señor le habló al adinerado y le dijo: tienes que perdonar esa deuda. Regálale ese recurso así como yo te regalé a ti otro recurso cuando tú estabas angustiado. Pero él le decía al Señor: no, Señor, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a regalar a mi hermano el recurso? Que lo pague, que trabaje para que lo pague, que se esfuerce. Que el Señor lo miraba, sorprendido de su actitud, sabiendo que él le estaba pidiendo que le perdonara esa deuda a su hermano, que fuera un gesto de bondad, de misericordia. Y entonces la situación es que Dios le hace ver que así como le había ayudado a él cuando lo había necesitado, entonces él también podría perdonar la deuda de su hermano. Pero este no lo quiso entender así, por lo que para Dios fue un momento de injusticia. Le dio a Dios mucha ira. No necesitaba a esa persona el recurso, pero si oprimía al otro, entonces Dios se lo iba a entregar a los verdugos para enseñarle a perdonar la deuda de su hermano. Hoy, una palabra para el Espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él,
que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. Dios nos enseña a perdonar. La palabra bíblica que hoy nos respalda está en Mateo 18, versículo 29-35. Dice la palabra: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El capítulo 18 de Mateo está hablando de la necesidad de perdonar a otros. Y aquí Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús responde que debe perdonarlo no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Ayer hablábamos de ese tema y veíamos cómo Jesús, en la parábola del rey, donde perdona a un siervo una deuda enorme, pero ese mismo siervo se niega a perdonar a otro lo que le debía una pequeña suma de dinero. En este versículo 29, que es una parte de la parábola, el siervo que debe al Señor se postra y le ruega al Señor que le tenga paciencia mientras paga la deuda. Pero aquí lo que realmente nos enseña es la necesidad de tener humildad, de reconocer nuestras faltas, de entender las circunstancias de otros. ¿Cuántas veces usted ha prestado un recurso y otro no lo ha devuelto? Ahí es cuando el Señor dice: perdónalo, ten misericordia. Hay circunstancias que no se pueden manejar, hay circunstancias que solo en mí pueden encontrar. Muestra arrepentimiento, ten la disposición de cambiar. Esta es la actitud que debemos adoptar si queremos ser perdonados por Dios y también por otros. La parábola nos recuerda que Dios es misericordioso, que a pesar de nuestras deudas y de nuestros pecados, Dios estuvo allí dispuesto a perdonarnos. Cuando nosotros venimos a Dios con sinceridad y con arrepentimiento, Él nos recuerda que así como Él ha tenido misericordia para con nosotros, nosotros también debemos tener un corazón misericordioso para los demás. Así que hoy el Señor nos está enseñando a ser humildes, a reconocer nuestras faltas, que si hemos ofendido a alguien, debemos acercarnos y pedir perdón, que si hacemos lo posible por reparar el daño que le hayamos causado. Si alguien nos ofende, también debemos tratar de perdonar y de buscar esa reconciliación. Sea misericordioso y perdone. Dios es el mejor ejemplo de lo que Él ha hecho con nosotros y debemos nosotros tolerar el abuso o aceptar la injusticia. No importa, de eso se va a encargar Dios. Usted solo debe permitir que a través del diálogo y la comprensión pueda resolver sus conflictos. La parábola es lo que nos viene enseñando esa necesidad de tener humildad, esa capacidad de tener un corazón compasivo, libre de la amargura, un corazón cariñoso, un corazón humilde, un corazón capaz de perdonar de todo corazón. Porque cuando perdonamos de todo corazón, el riesgo de ser castigado por Dios es mínimo. Pero si no perdonamos de todo corazón, el riesgo de ser castigados por Dios se aumenta. Y yo sé que usted no quiere estar en manos de la ira del Señor,
Por lo tanto, reflexione en el día de hoy a quién debe perdonarle una ofensa, a quién debe perdonarle una deuda. El Señor a través de esta parábola nos enseñó a perdonar completamente, con sinceridad, sin resentimiento, sin rencores. ¿Usted sabe algo? Cuando usted guarda emociones como el rencor y el resentimiento, lo único que va a permitir es que el enemigo ataque su cerebro. Así que sea libre hoy y mire este ejemplo de Dios y de Jesús, de perdonar a los demás a pesar de las dificultades diarias. La recompensa del perdón es la paz, es la sanidad y es la conexión con Dios. No dañe su relación con Dios, permítase al contrario mantener un acto de amor, un acto que a pesar de que es desafiante, nos conecta con el corazón de Dios. Él fue quien nos amó y perdonó sin reservas. Así que cada vez que usted elige perdonar de verdad, está dando un paso hacia la libertad y la paz que tanto anhela. Que nuestra vida sea ese reflejo de la gracia de Dios que hemos recibido. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.